sería lo que llamamos nosotros los programas de apoyo a la parentalidad, y que voy a terminar mi exposición con un pequeño documental que dura unos 10 minutitos, que yo creo que a lo mejor va a ser incluso más interesante que mi discurso, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que hemos comprobado en la práctica y la investigación, ¿no? Los contextos violentos, los malos tratos infantiles, los conflictos conyugales, la violencia machista a las madres causan una desorganización del cerebro infantil y en los casos más severos una atrofia cerebral. El daño es el daño, ¿no? Y provocan sufrimiento que se expresan por síntomas y signos que engloban todo lo escrito en los manuales y tratados de la psicopatología infanto-juvenil. Todo lo que está en los manuales de la psicopatología infanto-juvenil, ustedes lo encuentran en la sintomatología que presentan los niños víctimas de la violencia adultista, malos tratos infantiles, y o violencia, digamos, machista en las relaciones conyugales. Ahora, la medicalización o la psicologización de las causas del sufrimiento de los niños y niñas afectados por la violencia y los malos tratos, ¿no? Es una forma de victimización secundaria, ¿no? Es una forma de victimización secundaria, ¿no es cierto? Cuando expulsan a un niño de un cole, o cuando un psicólogo, digamos, le ponen el diagnóstico, digamos, de trastornos conductuales o trastornos oposicionistas sin, digamos, tener la formación ni las ganas, muchas veces, ¿no? Ni la valentía, digamos, de tratar de explorar, ¿y este niño en qué contexto está viviendo? ¿No? De explorar, de interesarse por las condiciones de vida de estos niños, de estas niñas, ¿no es cierto? Eso es victimización secundaria por indiferencia, ¿no? Y eso lleva, los médicos que ponen el diagnóstico de trastorno de déficit atencional, ¿no es cierto?, con hiperactividad, sin preocuparse ni, ¿no?, de que en realidad es mucho más fácil decir, no, esto es una enfermedad, ¿no? Es mucho más fácil decir, esto es, digamos, es genético, que decir, ¿y el qué contexto de vida estará viviendo este niño? ¿Qué estará pasando en su vida cotidiana? ¿No es cierto? No quiero decir que porque a veces le toca a uno la injusticia en la naturaleza también existe, ¿no es cierto? Y de repente, y lo que la investigación nos ha demostrado es que hay un 5 o 10% de niños que presentan un síndrome de trastorno de déficit atencional, que la carga genética está ahí, y por lo tanto los padres y las madres tienen que currar mucho más para ofrecer un contexto, un entorno, digamos, que anule el efecto de la carga genética, ¿no? Son familias bien tratantes, son hombres buenos, mujeres, digamos, que no están implicadas no son mujeres maltratadas, no hay contextos de violencia machista, ni menos de maltrato infantil o de estrés intrafamiliar. Son niños, digamos, que la naturaleza no es justa tampoco, ¿no? Hay injusticia a la naturaleza, le tocó una carga genética. Eso responde al 5 al 10%. ¿Y por qué ustedes piensan, cuál es la razón que hoy día está sobrediagnosticado el TDAH? ¿Cuál es la razón? La razón es económica, la razón tiene que ver con el tema del negocio, ¿no? Y ustedes saben que los valores fundamentales de la sociedad en la cual estamos viviendo es el tema de los negocios, ¿no? El tema del mercado, ¿no? Y los niños son, ¿no es cierto?, uno de los futuros consumidores más importantes y consumidores actuales. Por lo tanto, la industria farmacológica se ha interesado por los trastornos de déficit atencional como nunca se han interesado en ninguna otra patología, porque el Rubifen, Concerta, etcétera, etcétera, han producido millones y millones de euros, ¿no? Espero que no van a mandar a uno para que me pegue pues a la salida, o me pongo un poco paranoico, es que uno ve tantas películas, ¿no? Es un poquito paranoico, ¿no? Que me manden los grandes dueños de los mercados de la industria farmacéutica, me manden a uno por estar aquí denunciando cosas, ¿no? Y hay una complicidad, desgraciadamente, también de lo que es la medicalización, ¿no? ¿Y por qué no pensar que es una forma de violencia adultista y a menudo patriarcal, digamos, ¿no?, en el mundo profesional? ¿Por qué no pensar en eso? De esto no voy a referirme mucho porque no tenemos mucho tiempo, ¿no es cierto? Y seguramente va a salir ¿no?, que estamos hablando hoy día de diferentes tipos de exposición, ¿no? De la exposición perinatal, digamos, de una madre embarazada que le pegan, o que viene un contexto de violencia, evidentemente, el feto, ¿no? O la feto, no sé cómo se dice en femenino, pero bueno, si lo digo la feta sale muy feo, ¿no? ¿Ah? El feto, digamos, mejor dicho, el niño o la niña en gestación, ahí me salió poético, me salió mejor, ¿no? Él, ¿no?, está sufriendo,
el sufrimiento intrauterino tiene consecuencias, ¿no? Hasta todas las descripciones posibles, digamos, de influencia, ¿no? Las consecuencias y manifestaciones en los niños también esto lo van a tratar con mayor profundidad las mesas redondas, por lo tanto, digamos, no voy a yo probar de que esto, no voy a darle más argumentos sobre los contenidos dañinos de este tipo de relación. Ahora sí que voy a utilizar, a ver, ¿cuánto tiempo me queda? Esto estaba programado hasta las 2, ¿no es cierto? Ya, a las 2, como llevamos media hora de atraso, entonces será hasta 2:30, y como yo me voy a pasar será hasta las 3. No, eso es una forma ese es el humor los chilenos tenemos esa forma, ustedes se habrán dado cuenta que no soy belga ni catalán, soy chileno, ¿no? Por la forma de hablar, ¿no? ¿Ah? Trabajo actualmente, hace 11 años tengo la suerte de vivir trabajé 2 años en Andalucía, por lo tanto algunos de ustedes deben recordarse, ¿no? De mi pasada por aquí. Ya me han saludado algunos con el cual tuve el privilegio de trabajar, y después me fui, no podía volver a Bélgica, donde llegué como refugiado en el año 75, porque no, los belgas son encantadores, pero ¿no? Los belgas y las belgas son encantadoras, pero ¿no? Y entonces quedarse por estos lados me encantó, y yéndonos de vuelta a Bélgica, ¿no? Con pocas ganas, unos amigos nos dijeron, vénganse para acá, y nos fuimos a Cataluña, y desde ahí lo pasamos muy bien. Por lo tanto, soy un chileno que ha vivido muchos años en Bélgica, he trabajado muchos años en Bélgica, y después de hace 11 años estamos trabajando en Barcelona. Entonces, hablemos un poquito más de resiliencia infantil y cómo esto puede ser una alternativa también en el caso de los niños y las niñas, ¿no? Para que puedan, digamos, no salir fortalecidos de los contextos de violencia en la pareja, pero por lo menos, digamos, tener recursos para enfrentar la adversidad, ¿no? Uno de los sobre resiliencia se ha investigado mucho, hay libros muy bonitos. El Boris Cyrulnik es un tipo muy interesante a leer. Boris Cyrulnik, ustedes lo conocen, el que escribió Los Patitos Feos, ha escrito un montón de cosas, ¿no es cierto? Nosotros también hemos escrito, pero él ha escrito más. Pero bueno, sus libros son muy interesantes, los nuestros también son interesantes. Bueno, si uno no se hace propaganda, ¿quién se la va a hacer? ¿No? Incluso hemos organizado una jornada muy interesante en Barcelona, yo dejé encima de la mesa, digamos, una información sobre una jornada con el Boris Cyrulnik que hacemos, es la segunda que hacemos en Barcelona, y que hasta ahora han tenido mucho éxito, ¿no? Nunca hemos tenido tanto público como esto, ¿no? Pero han tenido éxito también. Entonces, sobre resiliencia se ha investigado mucho, afortunadamente, ¿no? Y lo que es una de las conclusiones es que estas capacidades resilientes, el desarrollo de estas capacidades resilientes, está estrechamente ligado a factores que tienen que ver con los buenos tratos que un niño o niña recibe de su entorno. Eso está clarísimo, por eso lo insistíamos tanto al principio, ¿no? Y el entorno básico, digamos, que influencia a los niños es evidentemente el entorno humano, evidentemente, la familia y la parentalidad, ¿no? Entonces, en el caso de lo que nos interesa, ¿no? La familia donde hay violencia machista, decimos que ya esa no es una familia, ¿no? Ese es un sistema organizado por la violencia machista. Así hablamos nosotros, ¿no? Es un sistema, aunque algunos juristas se tiran de los pelos cuando decimos esto, no. Cuando hay violencia machista, para los niños eso ya no es una familia, es un sistema organizado por la violencia machista. Y por lo tanto, como decían las compañeras esta mañana, ¿ya? Estos sistemas, digamos, provocan daño en los niños, en la mujer fundamentalmente, en los niños, en los hijos y la hija, y también en el propio sujeto, ¿no? En el propio sujeto. Por lo tanto, digamos, es un sistema, ¿no?, organizado por traumas, organizado por la violencia machista y por lo tanto organizado por traumas. Por lo tanto, eso no se puede llamar familia, ¿no? Y los defensores de la familia, ¿no es cierto?, cueste lo que cueste, digamos, están defendiendo, digamos, contextos de violencia. Lo que dice el Boris Cyrulnik, que la resiliencia es el resultado de un proceso complejo. Claro que es un proceso complejo, hay muchos participantes, ¿no?
Pero el efecto de la interacción entre la persona y su entorno, y en particular su entorno humano, lo que estamos diciendo con otras palabras. Pero lo fundamental de esta interacción es la capacidad de estar con el otro o la otra. Y eso es muy interesante. En el caso de los niños y las niñas expuestos a la violencia de género, a la violencia machista, ¿no es cierto? Lo fundamental son ustedes, ¿no? Somos los otros o las otras, los terceros. Es decir, lo que Boris Cyrulnik llama los que asumen el rol de tutores o tutoras de resiliencia, ¿no? Por eso el concepto de tutor o tutor de resiliencia es fundamental, porque es en contextos como el que estamos describiendo, los tutores y tutoras de resiliencia son fundamentales. ¿Cuáles son? Nosotros, esto es lo que hemos aportado a la teoría de la resiliencia, digamos, ¿no? Y nos ha dado algunas medallitas y reconocimientos internacionales. ¿Por qué hemos aportado? ¿No? No porque somos súper inteligentes, sino porque estamos trabajando con el tema, ¿no? De que podríamos hacer una distinción entre la resiliencia primaria, la resistencia resiliente y la resiliencia secundaria. En las familias organizadas por violencia machista, ¿no es cierto?, la resiliencia primaria, ¿no es cierto?, muchas veces está ausente, aunque la madre intenta, ¿no? Muchas madres lo intentan, a pesar de la violencia de la cual son víctimas, intentan proteger a sus hijos, intentan pasar un mensaje, digamos, de que ellos no son los culpables, intentan, digamos, transmitir esperanza, pero muchas veces estos intentos no son suficientes debido a la violencia, ¿no? Por supuesto, esta resiliencia primaria es la que reciben todos los niños que son bien tratados, que reciben el afecto, que reciben, digamos, que reciben la estimulación, el afecto, la comunicación amorosa, etcétera, ¿no? Que son mecidos, que son tocados, que son estimulados, ¿no? La exposición a la violencia, digamos, contra las madres es una de las formas más de estructura de maltrato infantil, ya se dijo, así que no voy a insistir mucho, y sobre todo para el desarrollo de esta resiliencia primaria, ¿no? Es parte, digamos, de los buenos tratos, ¿no es cierto? Y por lo tanto la resiliencia primaria, la educación. Los niños necesitan ser educados con amor, que no es incompatible con la autoridad. No es incompatible con la autoridad, ¿no? Con los límites, con la integración de normas, ¿no es cierto?, de convivencia, ¿no? La violencia de género, la violencia machista es un abuso de poder y una atrocidad, por lo tanto no es un modelo educativo, ¿no? Y anula éticamente las decisiones judiciales que siguen optando por la defensa de los derechos de estos sujetos, ¿no? Eso no es educación, esos sujetos no pueden educar, ¿qué van a educar? ¿No es cierto? No pueden educar, la educación es con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo, digamos, ¿no es cierto? Y cuando un padre le pega a una humillación secundaria, ¿no es cierto? Cuando expulsan a un niño de un cole, o cuando un psicólogo, digamos, le ponen el diagnóstico, digamos, de trastornos conductuales o trastornos oposicionistas sin, digamos, tener la formación ni las ganas, muchas veces, sería lo que llamamos nosotros los programas de apoyo a la parentalidad, y que voy a terminar mi exposición con un pequeño documental que dura unos 10 minutitos, que yo creo que a lo mejor va a ser incluso más interesante que mi discurso, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que hemos comprobado en la práctica y la investigación, ¿no? Y o violencia, digamos, machista en las relaciones conyugales. Ahora, la medicalización o la psicologización de las causas del sufrimiento de los niños y niñas afectados por la violencia y los malos tratos, ¿no? Es una forma de victimización secundaria, ¿no? Es una forma de victimización. Los contextos violentos, los malos tratos infantiles, los conflictos conyugales, la violencia machista sobre las madres causan una desorganización del cerebro infantil y en los casos más severos una atrofia cerebral. El daño es el daño, ¿no? Y provocan sufrimiento que se expresan por síntomas y signos que engloban todos los escritos en los manuales y tratados de la psicopatología infanto-juvenil. Todo lo que está en los manuales de la psicopatología infanto-juvenil, ustedes lo encuentran en la sintomatología que presentan los niños víctimas de la violencia adultista, para los tratos infantiles,